Ella solo quería una chamba, pero entró a la oficina más temida de la ciudad. Justo en su primer día, un error casi irreversible la pone cara a cara con el jefe más implacable de la empresa. Todos esperaban su caída inmediata, pero la respuesta inesperada de ella lo cambia todo, incluso la mirada de él. Si te encantan las historias de amor intensas como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saberlo. En el concurrido Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, se erguía uno de los edificios más imponentes del centro financiero del país. Allí funcionaba la sede de Garza y Asociados, una corporación que manejaba inversiones millonarias y negociaciones que movían la economía nacional. Pero detrás de las paredes de cristal espejado y los salones de mármol italiano, circulaba un chisme que hacía que cualquier profesionista lo pensara 2 veces antes de aceptar una vacante en el piso ejecutivo. Decían que trabajar junto a Ricardo Garza, el director general de la empresa, era como cruzar un campo minado con los ojos vendados. Nadie duraba más de 30 días como su asistente personal, y no era una leyenda urbana. Los números confirmaban la reputación implacable del ejecutivo. En 3 años, 22 asistentes habían pasado por esa silla estratégicamente ubicada frente a su oficina. Algunas salían llorando después de una semana, otras aguantaban un poco más, pero invariablemente pedían su cambio o renunciaban antes de que se cumpliera el mes. Ricardo Garza era meticuloso hasta el último pelo. Un café que se enfriara 3 grados por encima del ideal, un informe con una coma fuera de lugar, una llamada transferida 2 segundos después del tercer timbrazo. Todo era motivo para esa mirada gélida que congelaba hasta a los más experimentados. No gritaba, no lo necesitaba. Su silencio decía más que 1000 palabras, y era precisamente ese silencio cortante lo que destrozaba la autoestima de quien intentaba trabajar a su lado. En el Departamento de Recursos Humanos, las quinielas ya se habían vuelto una tradición. Cada nueva contratación para el puesto generaba una ronda de apuestas. ¿Cuánto va a durar esta? ¿Una semana? ¿10 días? Alguien llegó a sugerir que deberían crear un certificado de supervivencia para quien lograra pasar la barrera de los 30 días. Era cruel, pero todos sabían que nadie era inmune a la frialdad calculada de Ricardo Garza. Mariana López no sabía nada de esto cuando la llamaron para la entrevista. A sus 25 años, recién egresada de administración de una universidad modesta de Iztapalapa, había enviado su currículum a decenas de empresas sin muchas esperanzas. El mercado laboral estaba difícil y su experiencia no era precisamente brillante. Había trabajado como vendedora en una tienda departamental hasta que un error monumental le puso fin a esa etapa. Una confusión con los pagos, un cliente importante insatisfecho, y Mariana se vio desempleada de la noche a la mañana. Desde entonces vivía de chambitas mientras mantenía a su mamá, doña Celia, que enfrentaba un tratamiento de salud delicado y necesitaba cuidados constantes. Cuando sonó el teléfono con la llamada de Garza y Asociados, Mariana pensó que era una broma. Empresas de ese calibre no le llamaban a gente como ella. Pero la voz firme de la reclutadora no dejaba lugar a dudas. Había una vacante urgente para asistente ejecutiva y el proceso de selección sería al día siguiente. Mariana colgó con el corazón acelerado. Asistente ejecutiva. Ni siquiera sabía bien qué significaba eso, pero estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para pagar la renta atrasada y comprar las medicinas de su mamá. La entrevista fue rápida y directa. La gerente de RH, una mujer de mediana edad con una mirada experimentada, hizo preguntas básicas sobre disponibilidad, manejo de paquetería de oficina y capacidad para trabajar bajo presión. Mariana respondió con honestidad. Sí, necesitaba ese trabajo. Sí, estaba dispuesta a aprender. No tenía experiencia en grandes corporativos, pero aprendía rápido, era organizada y no se rendía fácil. Algo en esa sinceridad cruda conmovió a la reclutadora. Quizás era justo eso lo que Ricardo Garza necesitaba. Alguien sin mañas corporativas, sin miedos construidos por experiencias previas. Alguien que,
Simplemente haría el trabajo sin tanto drama. Mariana empezó el lunes siguiente. Llegó una hora antes, nerviosa, usando el único traje sastre que tenía. Era sencillo, pero limpio y bien planchado. No tenía idea de lo que le esperaba. La recepcionista la llevó hasta el piso 23, donde estaba el núcleo ejecutivo. El ambiente era intimidante. Todo ahí respiraba lana y poder. Los muebles eran de diseño italiano, las obras de arte en las paredes valían más que un departamento entero, y la gente que caminaba por los pasillos usaba trajes que costaban el equivalente a 6 meses de su antiguo sueldo. Su escritorio estaba estratégicamente ubicado en una antesala amplia, con vista directa a la puerta de la oficina de Ricardo Garza. Ahí, ella sería el primer filtro entre el mundo y el director de la empresa. La asistente que se iba por un cambio a otra sucursal, una mujer que duró unos impresionantes 45 días, le dio instrucciones rápidas y precisas. Café a las 8:15, temperatura exacta de 85 grados, informes impresos en papel específico, engrapados en la esquina superior izquierda, nunca en la derecha. Llamadas filtradas con criterio absoluto. Y sobre todo, nunca jamás entrar a la oficina sin tocar 3 veces y esperar autorización. Mariana absorbió todo como una esponja. Hizo anotaciones, memorizó nombres, se aprendió las contraseñas de los sistemas. Estaba decidida a hacer que esto funcionara. Cuando por fin se quedó sola, respiró hondo y miró la imponente puerta de madera oscura. Detrás de ella estaba el hombre que todos temían. Aún no lo había visto, pero ya sentía el peso de la responsabilidad. No podía fallar. No esta vez. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Mariana organizó la agenda, contestó llamadas, filtró correos. Todo parecía bajo control. Hasta que llegó la hora del desayuno. A las 8:15 en punto, como le indicaron, preparó la charola con precisión quirúrgica. Café expreso, temperatura medida con termómetro digital, galletas de ajonjolí importadas en un plato de porcelana blanca. Respiró hondo, tocó 3 veces la puerta y esperó. La voz que vino de adentro era grave y controlada. «Adelante». Mariana empujó la puerta con cuidado, equilibrando la charola. Fue entonces que sus ojos se encontraron con Ricardo Garza por primera vez. Estaba sentado detrás de un escritorio inmenso, con los ojos fijos en unos documentos, el rostro perfectamente esculpido, iluminado por la luz natural que entraba por los ventanales. Usaba un traje azul marino impecable, sin un solo pelo fuera de lugar. No levantó la vista cuando ella entró. Solo hizo un gesto indicando la mesita lateral donde debía dejar la charola. Mariana dio 2 pasos hacia la mesa cuando su pie se topó con algo inesperado. Un cable de cargador de laptop, discretamente extendido por el suelo. Intentó mantener el equilibrio, pero ya era tarde. La charola se inclinó, el café voló en cámara lenta por el aire, y Mariana vio con horror cómo el líquido oscuro y caliente caía directamente sobre la camisa blanca de Ricardo Garza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó inmóvil por 3 segundos completos, el café escurriendo por la tela cara, manchando el traje italiano, que probablemente costaba más que el sueldo anual de Mariana. Quiso desaparecer, evaporarse, dejar de existir en ese preciso instante, pero sus pies parecían clavados al piso, y lo único que podía hacer era mirar el desastre que había causado. Finalmente, Ricardo levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, imposibles de descifrar. No gritó, no la insultó, solo la miró en silencio, mientras tomaba un pañuelo e intentaba contener el daño. Mariana esperaba la explosión, el regaño, el despido inmediato, pero nada de eso llegó. En lugar de eso, él simplemente preguntó, con una voz peligrosamente calmada, «¿Tiene algo que decir?» Mariana tragó saliva. Todas las excusas posibles pasaron por su cabeza. Culpar al cable, alegar nerviosismo de primer día, rogar por una segunda oportunidad, pero algo dentro de ella se negó a hacer cualquiera de esas cosas. Quizás era el cansancio de meses luchando sola.
Quizás era la certeza de que ya no tenía nada que perder. O quizás, simplemente, era quien ella era. Mariana levantó la barbilla y dijo con una honestidad brutal: «Fue mi culpa, no vi el cable. Debí haber tenido más cuidado. Si el señor quiere despedirme, lo entiendo. Pero antes de eso, voy a limpiar este desastre y a dejar todo organizado para quien venga después de mí». Ricardo la estudió por un largo momento. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. Nada de pretextos tontos, nada de llanto ni drama, solo responsabilidad pura y dura, sin rodeos. Casi sintió ganas de sonreír, casi. En lugar de eso, asintió con la cabeza. «Limpie y consiga una camisa nueva. Talla 42 sin almidón color blanco. Tiene una hora». Mariana no perdió tiempo. Corrió a la cocineta, tomó trapos, limpió cada gota de café del piso. Después, le llamó a la asistente del departamento administrativo para pedirle el nombre de la tintorería que atendía a los ejecutivos. En 40 minutos estaba de vuelta con una camisa nueva, perfectamente empacada. Tocó la puerta, entró y dejó la prenda sobre el escritorio de él sin decir una palabra. Ricardo miró la camisa, luego a ella. 40 minutos, impresionante. Puede retirarse. Mariana salió de esa oficina con las piernas temblando, pero algo había cambiado. No sabía explicar qué, pero sentía que había pasado una prueba invisible y de alguna forma había sobrevivido. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Ricardo Garza era exactamente todo lo que decían, y peor, exigente hasta la médula. Observaba cada detalle con ojos de halcón, cuestionaba decisiones, señalaba errores microscópicos, nunca felicitaba. Pero Mariana no se echaba para atrás. Cada crítica la absorbía, aprendía, ajustaba. Cuando él se quejó de que la agenda estaba desorganizada, ella creó un sistema de colores que facilitó la visualización de los compromisos. Cuando señaló que los informes estaban confusos, ella pasó una noche entera estudiando formato y presentación ejecutiva. Y cuando él soltó un comentario ácido sobre la temperatura del café, ella compró un termómetro propio y empezó a medirla con precisión obsesiva. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue que Mariana no solo sobrevivió, prosperó, y más impresionante aún, empezó a responderle con la misma moneda. Cuando Ricardo hizo un comentario sarcástico sobre un error en una hoja de cálculo, Mariana respondió con una sonrisa irónica: «Si el señor me hubiera enviado los datos correctos desde el principio, no habría tenido que adivinar los números». La oficina entera se quedó en silencio. La gente esperaba la explosión. Pero Ricardo solo arqueó una ceja y volvió a su trabajo. Y en ese momento, algo casi imperceptible sucedió. La comisura de sus labios se curvó. Casi una sonrisa. Casi. Una semana se convirtió en dos. 2 en 3. En el departamento de RH, las apuestas se recogieron con perplejidad. Mariana López había superado la marca de los 30 días. Y no solo eso. Parecía cada vez más cómoda en el puesto. Empezó a anticipar las necesidades de Ricardo incluso antes de que él las verbalizara. Sabía cuándo necesitaba silencio absoluto y cuándo estaba abierto a discutir. Identificaba a los inversionistas que requerían atención especial y a los que podían esperar. Y lo más importante, no le tenía miedo. Fue en una tarde lluviosa de jueves que todo empezó a cambiar de verdad. Ricardo estaba en una junta tensa con inversionistas japoneses cuando Mariana tuvo que entrar para entregar unos documentos urgentes. Tocó, entró discretamente, dejó los papeles y estaba a punto de salir cuando escuchó a uno de los inversionistas hacer una pregunta en inglés sobre cláusulas contractuales. Ricardo respondió, pero Mariana notó un error sutil en la interpretación. Dudó. No era su lugar, pero ese error podría costar millones. Mariana se dio la vuelta, pidió permiso y, educadamente, corrigió la traducción en un inglés fluido. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos. Ricardo la miró con una expresión indescifrable. Por un momento, ella pensó que había cometido un error terrible. Pero entonces, él simplemente dijo, «Tiene razón. Prosigan».
Y los negocios continuaron. Cuando la junta terminó y todos se fueron, Ricardo llamó a Mariana de vuelta a la oficina. Ella entró preparada para un regaño. Pero él solo preguntó, ¿desde cuándo hablas japonés? Mariana parpadeó sorprendida. No hablo japonés, señor. Hablo inglés. El inversionista estaba hablando en inglés con un acento muy marcado. Usted entendió mal un término técnico. Ricardo se cruzó de brazos, estudiándola con una intensidad renovada. ¿Por qué no mencionaste que hablabas inglés fluido? Mariana se encogió de hombros. Nadie preguntó. Y ahí, en ese simple momento, Ricardo Garza se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el primer día. Mariana López no era solo una empleada más tratando de sobrevivir. Era inteligente, rápida y completamente intrépida, y por primera vez en años se sintió intrigado por alguien que trabajaba para él. Las semanas siguientes trajeron una rutina que los sorprendía a ambos. Mariana llegaba siempre 15 minutos antes, preparaba el café con la temperatura exacta, organizaba la agenda de forma impecable. Pero no era solo la eficiencia lo que impresionaba a Ricardo. Era la forma en que manejaba situaciones inesperadas. Cuando un cliente importante llegó sin avisar, exigiendo una junta inmediata, Mariana no entró en pánico. Simplemente reorganizó toda la agenda del día, canceló compromisos menos urgentes con diplomacia y logró meter al cliente sin que Ricardo ni siquiera se diera cuenta del caos que había evitado tras bambalinas. O cuando el sistema informático se cayó la víspera de una presentación crucial. Mientras el departamento de sistemas entraba en desesperación, Mariana simplemente conectó su laptop personal, se conectó a la nube, recuperó todos los archivos necesarios y armó una presentación alternativa en 2 horas. Ricardo se enteró de esto solo porque pasó por su escritorio a las 11 de la noche y la encontró todavía trabajando, con los ojos rojos de cansancio, pero con una determinación inquebrantable. «Deberías haberte ido a casa hace horas», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por el tono de preocupación en su voz. Mariana levantó la vista, parpadeando para enfocar. «Todavía faltan 3 diapositivas». Ricardo se acercó a su escritorio. «Mariana, son las 11 de la noche. Las diapositivas pueden esperar a mañana». Ella negó con la cabeza. «La presentación es a las 8 de la mañana. No pueden esperar». Él suspiró acercando una silla. «Entonces terminemos juntos. Tú buscas los datos, yo armo las diapositivas. Así acabamos en media hora». Mariana lo miró con genuina sorpresa. ¿El todopoderoso Ricardo Garza se ofrecía a ayudarla con unas diapositivas? Él captó su mirada y arqueó una ceja. «Sé usar PowerPoint, ¿sabías? No he pasado los últimos 15 años solo dando órdenes». Mariana sonrió. «Lo sé, señor. Es solo que nunca imaginé que lo vería trabajando en mi escritorio a las 11 de la noche». Él esbozó una media sonrisa. «Yo tampoco. Pero aquí estamos». Trabajaron codo a codo durante 40 minutos, no media hora como Ricardo había predicho, porque era perfeccionista hasta con diapositivas de último minuto. Pero cuando terminaron, la presentación estaba impecable. Mariana guardó todo en 3 lugares diferentes y finalmente se permitió relajarse en la silla. «Gracias por la ayuda». Ricardo estaba guardando la laptop. «Gracias a ti por preocuparte tanto. No cualquier empleado se quedaría hasta las 11 de la noche sin quejarse». Mariana se encogió de hombros. «No soy cualquier empleada». «Lo sé», dijo él en voz baja, «y esa es la diferencia». Al día siguiente, la presentación fue un éxito rotundo. Los inversionistas aprobaron el proyecto, elogiaron la claridad de los datos, y uno de ellos comentó que el equipo de Ricardo debía ser excepcional para producir un trabajo de esa calidad. Ricardo no lo corrigió. Dejó que pensaran que había sido trabajo en equipo. Pero cuando volvió a la oficina, había una nota doblada sobre el escritorio de Mariana. «Salvaste la presentación. Gracias por ser excepcional». Ella guardó esa nota en el cajón, junto con la primera que él le había dejado semanas atrás. Lo que Mariana no sabía era que Ricardo había comenzado a observarla de formas que iban más allá de lo profesional.
Notaba cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo tamborileaba los dedos en el escritorio cuando estaba pensando, cómo le brillaban los ojos cuando resolvía un problema complicado, y cómo, a pesar de todas las dificultades que enfrentaba fuera del trabajo, nunca dejaba que eso afectara su desempeño. Él sabía de los 3 camiones, sabía de la madre enferma, sabía que siempre comía lo mismo de su tupper porque era para lo que le alcanzaba, y mientras más sabía, más quería saber. Fue en uno de esos días de observación silenciosa que Ricardo se dio cuenta de algo perturbador. Se estaba volviendo dependiente de la presencia de Mariana. Cuando ella estaba en su escritorio, el día fluía mejor. Cuando tenía que salir a resolver algo, la oficina parecía más vacía. Y cuando ella le sonreía al entregarle el café por la mañana, esa era a menudo la mejor parte de su día. Esto era peligroso. Él era su jefe. Ella trabajaba para él. Había líneas que no debían cruzarse. Y aún así, cada día que pasaba, esas líneas parecían más borrosas. Mariana, por otro lado, estaba luchando con sus propios sentimientos. Al principio, Ricardo Garza había sido solo el jefe difícil al que necesitaba impresionar para mantener su trabajo, pero con el tiempo empezó a ver más allá de la fachada. Veía cómo le importaba genuinamente la empresa y la gente que trabajaba en ella, aunque lo demostrara de formas extrañas. Veía que era más solitario de lo que aparentaba, y veía, en momentos raros y preciosos, una amabilidad que escondía del resto del mundo, pero que a veces le revelaba a ella. Como la tarde en que recibió una llamada del hospital sobre doña Celia. No era nada grave, solo ajustes en la medicación, pero Mariana se quedó visiblemente afectada. Ricardo se dio cuenta de inmediato. La llamó a su oficina y cerró la puerta. ¿Qué pasó? Mariana dudó, pero algo en su expresión preocupada la hizo contarle. Mi mamá. Llamaron del hospital. Está bien, solo necesitan ajustar sus medicinas, pero me asusté. Ricardo asintió. ¿Quieres ir para allá? Mariana negó, sagó la cabeza. No, no es necesario. Ya hablé con la enfermera, todo está bajo control. ¿Segura? Mariana forzó una sonrisa. Segura. Gracias por preguntar. Pero 2 horas después, cuando Mariana estaba distraída con unos informes, Ricardo puso un sobre en su escritorio. Ella lo abrió y encontró una autorización para el seguro de gastos médicos mayores de la empresa para dependientes. Señor, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Ricardo se cruzó de brazos. No estoy pidiendo permiso. Es una prestación para todos los empleados de nivel gerencial. Técnicamente ya deberías tenerlo. Solo estoy corrigiendo una falla administrativa. Mariana sabía que estaba mintiendo. Sabía que él había creado esa autorización especialmente para ella, pero no tenía el orgullo suficiente para rechazar algo que beneficiaría directamente a doña Celia. Gracias, susurró. Solo hago mi trabajo de asegurar que mis empleados tengan lo que necesitan para rendir bien. Pero ambos sabían que aquello iba más allá del desempeño profesional. Y fue en ese cruce de miradas, en ese momento de gratitud silenciosa y cuidado no verbalizado, que algo fundamental cambió entre ellos. Todavía no era amor. Quizás ni siquiera era una atracción completamente formada, pero era el comienzo de algo. Una conexión que empezaba a formarse, frágil y confusa, entre 2 mundos que nunca debieron haberse encontrado, pero que, de alguna forma, parecían encajar perfectamente. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que va a terminar. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica del piso 23. Mariana ya no era vista como una asistente temporal más, destinada al fracaso. Se había convertido en una pieza esencial del engranaje que mantenía a Ricardo Garza funcionando. Y todos lo notaban. Las otras asistentes la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Cómo lo lograba? ¿Qué tenía de diferente? Mariana no tenía respuesta. Simplemente hacía su trabajo, enfrentaba los desafíos con honestidad y no se dejaba intimidar por el temperamento difícil de su jefe. Ricardo, por su parte, comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas.
la forma en que Mariana organizaba los documentos para que él encontrara todo con una sola mirada, cómo preparaba resúmenes concisos pero completos antes de cada junta importante, la manera en que anticipaba problemas antes de que se convirtieran en crisis. Y había algo más, algo que se resistía a admitir. Su presencia en la oficina hacía los días menos pesados. La sonrisa discreta cuando le entregaba el café por la mañana. La mirada decidida cuando enfrentaba una tarea difícil. La risa contenida cuando él hacía un comentario particularmente seco sobre algún cliente molesto. Fue un lunes ajetreado cuando Ricardo se dio cuenta de cuánto se había acostumbrado a tener a Mariana a su lado. Ella había faltado al trabajo sin avisar, algo absolutamente inédito en 2 meses. Le llamó a su extensión 3 veces antes de darse cuenta de que estaba preocupado. Preocupado. ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por alguien? Molesto consigo mismo, llamó a la gerente de RH para saber qué había pasado. La respuesta llegó cargada de duda. La mamá de Mariana se había puesto mal durante la madrugada. Estaba en el hospital. No había tenido tiempo de avisar. Ricardo colgó y se quedó mirando la pantalla de la computadora sin ver realmente nada. Doña Celia. Mariana había mencionado a su madre una sola vez, de pasada, cuando tuvo que salir más temprano para llevarla al médico. Él la había autorizado sin hacer preguntas, pero ahora, ante la ausencia repentina de Mariana, se dio cuenta de lo poco que sabía sobre la vida personal de la mujer que trabajaba a metros de él todos los días, y por primera vez quiso saber. Cuando Mariana regresó el miércoles, estaba visiblemente cansada, ojeras profundas bajo los ojos, el cabello recogido de cualquier manera, el traje sastre ligeramente arrugado. Se disculpó por la ausencia, prometió reponer las horas e intentó sumergirse en el trabajo como si nada. Pero Ricardo la llamó a su oficina. Mariana entró preparada para un regaño sobre compromiso y responsabilidad profesional. Lo que él dijo la tomó completamente por sorpresa. ¿Tu mamá está bien? Mariana parpadeó, procesando la pregunta. Le estaba preguntando por doña Celia. Ricardo Garza, el hombre que nunca mostraba interés por la vida personal de nadie, estaba preguntando por su madre. Está estable, señor. Fue un susto, pero está mejorando. Ricardo asintió. ¿Necesitas unos días? Mariana negó con la cabeza rápidamente. No, señor. Está bien cuidada. Yo necesito trabajar. Él la estudió por un largo momento antes de decir: si necesitas salir más temprano para visitarla, avísame. No necesitas autorización formal. Mariana sintió un nudo en la garganta. Gracias. Esa breve conversación plantó una extraña semilla entre los dos, una conciencia mutua que antes no existía. Ricardo comenzó a fijarse en pequeños detalles. Cómo Mariana siempre traía su comida de casa en un tupper sencillo, nunca pedía comida a domicilio como las otras asistentes, cómo usaba los mismos 3 trajes en rotación, cómo rechazaba educadamente las invitaciones para salir a tomar algo después de la oficina. No era difícil atar cabos, estaba batallando con la lana, y aún así llegaba todos los días impecable, eficiente, sonriente. Mariana, por otro lado, empezó a ver más allá de la fachada fría de Ricardo. Notó cómo se quedaba hasta tarde en la oficina, a menudo siendo el último en irse. Cómo leía cada informe con una atención obsesiva, incluso los menos importantes. Cómo rara vez comía, sustituyendo las comidas por café y más café. Y había momentos, raros y fugaces, en los que la máscara se caía, una expresión cansada cuando creía que nadie lo veía, un suspiro pesado después de una llamada difícil, una tensión en los hombros que delataba el peso invisible que cargaba. Fue en uno de esos momentos que sucedió algo inesperado. Mariana entró a la oficina para entregar unos documentos y encontró a Ricardo de pie junto al ventanal, mirando la ciudad abajo con una expresión distante. Puso los papeles sobre el escritorio en silencio, a punto de salir cuando él habló sin voltear. ¿Alguna vez te has preguntado si vale la pena? Mariana se detuvo. La pregunta la tomó desprevenida. Sí, ¿qué vale la pena, señor?
Todo esto, el esfuerzo, el sacrificio, la soledad que viene con ciertas decisiones. Mariana podría haber dado una respuesta genérica, algo profesional y distante, pero algo en su voz, una vulnerabilidad que nunca antes había escuchado, la hizo responder con honestidad. Me lo pregunto cada mañana cuando me levanto a las 5 para tomar 3 camiones hasta aquí. Y cada noche cuando vuelvo a casa tan cansada que apenas puedo cenar, pero luego pienso en mi mamá tomándose las medicinas que puedo comprar con el sueldo de aquí. Y pienso en cómo, por primera vez en mi vida, me siento capaz de algo más que solo sobrevivir. Entonces sí, vale la pena, al menos por ahora. Ricardo finalmente se volteó para mirarla. Había algo diferente en su mirada. Menos defensas, más humanidad. ¿3 camiones? Mariana se encogió de hombros. De Iztapalapa hasta acá. Está lejos, pero no me importa. Ya me acostumbré. Él se quedó en silencio un momento antes de decir algo que la sorprendió de nuevo. A partir de mañana el chofer de la empresa pasará a recogerte y te llevará de regreso. Mariana comenzó a protestar. Señor, no lo necesito. Sé que no lo necesitas, pero yo necesito que llegues aquí descansada y no exhausta por 3 horas de transporte público. Considéralo una prestación del puesto. Mariana quiso discutir, pero vio en su expresión que no serviría de nada. Y, honestamente, la idea de no despertar a las 5 de la mañana era demasiado tentadora para rechazarla. Gracias, señor. Ricardo asintió con la cabeza y volvió a su escritorio, terminando el momento. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos esa tarde. Las semanas que siguieron trajeron una cercanía para la que ninguno de los dos estaba preparado. Ricardo comenzó a pedirle la opinión a Mariana sobre decisiones importantes, no porque la necesitara, sino porque genuinamente valoraba su perspectiva. Mariana, por su parte, se permitió relajar un poco su rígida postura profesional. Hacía bromas discretas que le arrancaban esas casi sonrisas. Cuestionaba decisiones cuando creía que él estaba siendo demasiado terco, y lentamente, imperceptiblemente, la relación jefe-asistente comenzó a tomar los contornos de algo más. El punto de inflexión ocurrió un viernes por la noche. Ricardo tenía una cena crucial con inversionistas extranjeros que podrían inyectar millones en la empresa. Su acompañante habitual, una ejecutiva del departamento internacional, se enfermó a última hora. Necesitaba a alguien que dominara el inglés y pudiera comportarse con soltura en un ambiente corporativo de alto nivel. Y solo había una persona que cumplía esos requisitos: Mariana. Cuando le hizo la invitación, o más bien, cuando le informó que lo acompañaría, Mariana entró en pánico silencioso. No tenía ropa adecuada para una cena así, no tenía zapatos, no tenía absolutamente nada que encajara en ese universo. Ricardo notó su duda, y con una delicadeza sorprendente dijo: «Entiendo si esto es incómodo, pero confío en ti, y necesito a alguien en quien pueda confiar a mi lado esta noche, no como asistente, como socia de negocios». Mariana respiró hondo. «Voy, pero necesito unas horas para prepararme». Lo que no esperaba era que Ricardo ya había pensado en eso. Le entregó una tarjeta de crédito corporativa y la dirección de una boutique. «La gerente te está esperando. Elige lo que necesites». Mariana miró la tarjeta como si fuera a quemarle las manos. «Señor, no puedo». «Sí, puedes, y lo harás. La cena es a las 8. Tienes un chofer a tu disposición». Mariana quiso discutir, pero la expresión en su rostro no dejaba espacio para el debate. Tomó la tarjeta y salió de ahí con el corazón desbocado. La boutique era intimidante. Maniquíes con vestidos que costaban más que 6 meses de su sueldo, vendedoras con miradas evaluadoras, pero la gerente, una señora elegante de mediana edad, la recibió con profesionalismo y amabilidad. El licenciado Garza llamó personalmente. «Encontraremos algo perfecto para usted». Y lo encontraron. Un vestido azul marino discreto pero elegante. Zapatos cómodos pero sofisticados. Un collar sencillo que completaba el conjunto sin exagerar.
Cuando Mariana se miró en el espejo, apenas se reconoció. Parecía pertenecer a ese mundo, al menos por una noche. Ricardo la esperaba en el lobby del restaurante. Cuando la vio bajar del coche, algo dentro de él se movió. Había visto a Mariana todos los días durante meses. Conocía cada expresión de su rostro. Pero en ese momento, iluminada por las luces suaves del restaurante, se veía completamente diferente. Y al mismo tiempo exactamente igual. La misma determinación en la mirada, la misma postura segura, solo que en un empaque que finalmente le hacía justicia a lo que siempre fue. «Te ves hermosa», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Mariana se sonrojó. «Gracias, y gracias por la ropa. La devolveré mañana». «No lo harás, es tuya». Mariana comenzó a protestar, pero él levantó una mano. «Mariana, por favor, solo acéptalo y disfruta la noche». Ella suspiró. «Está bien, pero solo porque estoy cansada de discutir contigo». Ricardo sonrió, una sonrisa de verdad. Y por primera vez Mariana sintió algo diferente en el pecho, algo peligroso. La cena fue una danza compleja de negocios, política corporativa y encanto calculado. Mariana se defendió con maestría, conversó con los inversionistas en un inglés fluido, hizo preguntas inteligentes sobre sus proyectos, se rió en los momentos adecuados. Y cuando uno de los inversionistas hizo una broma ligeramente sexista sobre las mujeres en los negocios, Mariana respondió con una réplica aguda que arrancó risas y aplausos de la mesa. Ricardo la observaba con una mezcla de orgullo y algo más. Algo que no quería nombrar, pero que se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Cuando la cena terminó y los contratos se firmaron, Ricardo insistió en llevar a Mariana a casa personalmente. Ella intentó negarse, pero él ya le estaba abriendo la puerta del coche. El viaje fue inicialmente silencioso. Mariana miraba por la ventana, procesando la noche surrealista que acababa de vivir. Ricardo conducía con la atención dividida entre el tráfico y la mujer a su lado. Fue Mariana quien rompió el silencio. «Gracias por confiar en mí hoy. Sé que no era mi trabajo». Ricardo mantuvo los ojos en el camino. «Estuviste perfecta, como sabía que estarías». Mariana sonrió. «Confías demasiado en mí». «Confío exactamente lo suficiente», respondió él. Y luego, después de una pausa, «Eres lo mejor que le ha pasado a esa empresa en años, Mariana, y no lo digo como tu jefe». El corazón de Mariana dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo?» Ricardo detuvo el coche frente al modesto edificio donde vivía. Se volteó para mirarla directamente. «Estoy diciendo que en las últimas semanas he estado pensando en ti de formas en que un jefe no debería pensar en su asistente. Y estoy diciendo que si no sientes lo mismo, está bien. Fingiremos que esta conversación nunca ocurrió y seguiremos como antes. Pero si lo sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, me gustaría saberlo». Mariana se quedó paralizada. Todas las reglas profesionales le gritaban que se alejara, que mantuviera la distancia, que protegiera su trabajo y su reputación. Pero cuando miró a los ojos de Ricardo, vio la misma vulnerabilidad que había percibido esa tarde junto al ventanal. Vio al hombre detrás de la máscara y se dio cuenta de que ella también había cruzado esa línea hacía mucho tiempo, sin siquiera darse cuenta de cuándo o cómo. «Lo siento», susurró. Y luego, más firme, «Yo también lo siento». Ricardo soltó el aire que estaba conteniendo. «¿Puedo besarte?» Mariana asintió, incapaz de formar palabras, y cuando sus labios se encontraron ahí, en el coche estacionado frente al sencillo edificio de Iztapalapa, todo lo demás desapareció. Las diferencias sociales, las jerarquías corporativas, los riesgos. Nada de eso importaba en ese momento. Solo estaban ellos dos y el sentimiento abrumador de que algo inevitable finalmente estaba sucediendo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Ricardo apoyó su frente en la de ella. «¿Qué vamos a hacer ahora?» Mariana soltó una risa temblorosa. «No tengo la menor idea, pero lo descubriremos, juntos». Él sonrió. «Juntos». Y en esa palabra
Había una promesa, incierta, aterradora pero absolutamente real. En los días que siguieron, Mariana y Ricardo entraron en un territorio completamente nuevo. Habían cruzado la línea entre lo profesional y lo personal, y no había vuelta atrás. Pero eso trajo desafíos que ninguno de los dos había anticipado por completo. ¿Cómo mantener la discreción en la oficina cuando todo lo que querían era estar juntos? ¿Cómo separar la dinámica jefe-empleada de la dinámica de pareja? La primera mañana después de ese beso fue extraña. Mariana llegó a la oficina como siempre, 15 minutos antes. Preparó el café con la temperatura exacta. Organizó la agenda del día. Todo exactamente como lo hacía todos los días. Pero cuando entró a la oficina de Ricardo para entregar el café, sus miradas se encontraron y hubo un momento de duda. ¿Cómo debían actuar ahora? Ricardo resolvió el asunto de forma característica. «Buenos días, Mariana. El café está perfecto, como siempre». Y había algo en su sonrisa, discreta pero genuina, que la hizo relajarse. Pero no todo era sencillo. Hubo momentos de tensión inevitables, como cuando Ricardo tuvo que corregir un error en un informe que Mariana había preparado y ella reaccionó a la defensiva, pensando que estaba siendo demasiado duro. O cuando Mariana cuestionó una decisión estratégica de él frente a otros ejecutivos y Ricardo sintió que su autoridad era desafiada. Necesitaban encontrar un equilibrio entre la honestidad personal y el respeto profesional, y eso era más difícil de lo que parecía. La primera pelea de verdad ocurrió 2 semanas después de la cena. Ricardo estaba estresado por unas negociaciones tensas y terminó siendo cortante y rudo con Mariana por algo insignificante. Ella, cansada de una semana difícil cuidando a su madre, le respondió con la misma moneda. La discusión escaló rápidamente y ambos dijeron cosas que no querían decir. Mariana finalmente salió de la oficina azotando la puerta, con los ojos llorosos. Ricardo se quedó ahí, sintiéndose un completo idiota. Esperó 1 hora, dándoles tiempo a ambos para calmarse, y luego fue a su escritorio. Mariana estaba tecleando furiosamente, claramente todavía molesta. Él le puso una taza de chocolate caliente enfrente. Ella lo miró sorprendida. ¿Chocolate caliente? Odias el chocolate. Lo sé, pero a ti te encanta. Y soy un idiota que no debió haber desquitado su estrés contigo. Mariana suspiró y su enojo se disolvió. Yo tampoco debía haber reaccionado así. Ricardo acercó una silla. Ambos estamos aprendiendo, Mariana. ¿Cómo hacer que esto funcione? ¿Cómo ser pareja sin dejar que el trabajo destruya lo que tenemos? Habrá días malos, vamos a pelear, pero necesitamos prometer que siempre vamos a hablar después. Siempre nos disculparemos cuando estemos equivocados. Mariana tomó el chocolate caliente. Prometido, siempre y cuando prometas dejar de ser tan terco a veces. Él sonrió. Prometo intentarlo, pero sin garantías. Las semanas pasaron y desarrollaron una rutina que funcionaba. Durante el horario de oficina eran absolutamente profesionales. Mariana seguía siendo la asistente ejemplar, Ricardo seguía siendo el jefe exigente. Pero había pequeños momentos, robados. Un roce de manos al pasarse documentos. Una sonrisa compartida cuando nadie miraba. Mensajes de texto discretos durante juntas aburridas. Y siempre, siempre, cenas secretas en restaurantes donde nadie los conocía, donde podían ser simplemente ellos mismos. Fue durante una de esas cenas que Mariana preguntó algo que llevaba días pensando. «Ricardo, ¿qué van a pensar tus amigos de nosotros? ¿De mí?» Ricardo tomó un sorbo de vino antes de responder. «Honestamente, la mayoría va a juzgar. Van a decir que eres demasiado joven, demasiado inexperta, que no perteneces a mi mundo». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Y te importa lo que piensen?» Él tomó su mano sobre la mesa. «Me importaba, por eso no le he contado a nadie todavía. Pero mientras más tiempo pasa, menos me importa. Porque lo que ellos piensen no cambia lo que yo siento. Y lo que siento es que eres lo mejor que me ha pasado en la vida en mucho tiempo». Mariana sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. «¿Y los míos? ¿Mi mamá? ¿Mis pocos amigos?»
¿Qué van a pensar cuando sepan que estoy saliendo con mi jefe? ¿Que conseguí el trabajo porque soy bonita? ¿Que te estoy usando? Ricardo apretó su mano. Quien te conoce de verdad sabrá la verdad. Sabrá que conseguiste el trabajo porque eres increíblemente competente, que me conquistaste no por tu belleza, aunque eres hermosa, sino por tu inteligencia, tu valor y esa terquedad imposible que me hace querer besarte y estrangularte al mismo tiempo. Mariana se rió, con lágrimas brillando en sus ojos. Tienes una forma muy romántica de decir las cosas. Ricardo se encogió de hombros. Nunca he sido bueno con las palabras bonitas, pero soy bueno con la verdad. Y la verdad es que quiero estar contigo, públicamente, eventualmente. Cuando estemos listos, cuando sepamos que podemos enfrentar lo que venga. Mariana asintió. Yo también quiero eso, pero tengo miedo. Él la entendió. Yo también, pero lo haremos juntos, y eso hace toda la diferencia. Cuando Ricardo la dejó en casa esa noche, doña Celia estaba despierta, esperando en la sala. Vio el brillo en los ojos de su hija y sonrió. «¿Estás enamorada?» Mariana se sonrojó. «Mamá, ¿cómo sabes?» «Porque te conozco, mi hija, y hace mucho que no te veía sonreír así». Mariana se sentó junto a su madre. «Es complicado, es mi jefe». Doña Celia tomó la mano de su hija. «El amor siempre es complicado, querida, pero la pregunta es, ¿te hace feliz?» Mariana pensó un momento, recordando la sonrisa de Ricardo, la forma en que la miraba, cómo se sentía completa cuando estaba con él. «Me hace mucho». «Entonces lo demás se arregla», dijo doña Celia. «Sea quien sea, si te hace feliz y te trata bien, ya es la mitad del camino». Mariana abrazó a su madre, sintiendo que el peso del día finalmente se iba de sus hombros. «Te amo, mamá». «Yo también, hija. Ahora, a dormir. Mañana tienes que volver a impresionar a ese novio jefe tuyo». Mariana se rió pero obedeció, y mientras se acostaba, mirando el techo de su sencilla habitación en el modesto departamento de Iztapalapa, no podía dejar de sonreír. Su vida había cambiado por completo en pocos meses, y por primera vez se permitió creer que quizás, solo quizás, merecía toda esa felicidad. Los primeros días después de esa noche fueron una mezcla de felicidad secreta y nerviosismo constante. Mariana y Ricardo habían decidido mantener su relación discreta en la oficina. No por vergüenza, sino porque ambos entendían que revelarlo prematuramente podría crear problemas innecesarios. Chismes, juicios, acusaciones, de favoritismo. Así que eran cuidadosos, profesionales durante el horario de oficina y completamente diferentes cuando las puertas se cerraban. Pequeños gestos se convirtieron en un lenguaje secreto entre ellos. Un chocolate importado dejado discretamente sobre el escritorio de Mariana. Una nota escrita a mano escondida entre informes con solo 2 palabras. «Eres increíble». Miradas prolongadas que decían más que 1000 palabras. Y cenas secretas en restaurantes apartados, donde podían ser simplemente Mariana y Ricardo, sin títulos ni jerarquías. Mariana descubrió un lado de Ricardo que nadie más conocía. Era divertido cuando se relajaba. Contaba historias de su infancia en 1900 en Querétaro, creciendo bajo la presión de un padre que construyó el imperio financiero desde cero y esperaba que su hijo superara cada uno de sus logros. Hablaba de la soledad que venía con el éxito, de cómo había aprendido a confiar en tan pocas personas que eventualmente dejó de confiar en cualquiera. Hasta que Mariana apareció, derramándole café encima y respondiendo con una honestidad brutal que desarmó todas sus defensas. Ricardo, por su parte, conoció a la Mariana que luchaba todos los días. Hija única de una madre viuda, creció en la periferia de la Ciudad de México, viendo a su mamá trabajar como costurera para asegurarse de que ella estudiara. Consiguió una beca completa en la universidad a base de exámenes interminables y noches en vela. Y aún con el título en la mano, el mercado laboral parecía una puerta cerrada hasta que esa vacante en Garza y Asociados surgió como un último hilo de esperanza.
Ella no estaba ahí por una ambición desenfrenada, estaba por necesidad, pero descubrió que era buena, muy buena, y por primera vez se permitió soñar con algo más que solo sobrevivir. 2 semanas después de esa primera confesión en el coche, estaban cenando en un pequeño restaurante italiano en Polanco cuando Ricardo tomó su mano sobre la mesa. Mariana, sé que esto es nuevo, y sé que estamos navegando en territorio complicado, pero necesito que sepas que esto no es algo casual para mí. Tú no eres casual para mí. Mariana sintió que el corazón se le encogía. Para mí tampoco. Ricardo sonrió. Entonces creo que necesitamos tener una conversación seria sobre a dónde va esto. Pero antes de que pudieran profundizar en esa conversación, el teléfono de Ricardo sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. El calor en sus ojos dio paso a algo frío y distante. Mariana reconoció esa máscara. Era la misma que usaba en juntas tensas. Contestó con voz controlada. Tatiana. ¡Qué sorpresa! Mariana sintió un frío en el estómago al escuchar ese nombre. Tatiana. ¿Quién era Tatiana? ¿Y por qué la simple mención de ese nombre había convertido a Ricardo en hielo? La llamada duró menos de 2 minutos, pero pareció una eternidad. Ricardo colgó con una expresión sombría. Mariana esperó, dándole espacio para que explicara cuando estuviera listo. Finalmente él suspiró. Era mi ex prometida, Tatiana de la Vega, hija de Enrique de la Vega, dueño de Inversiones de la Vega, uno de los mayores rivales de mi empresa. Mariana procesó esa información. Ex prometida, no solo exnovia, ex prometida. ¿Cuándo terminaron? Ricardo jugueteó con su copa de vino sin beber. Hace 2 años. Fue complicado. Ella quería que me fusionara con la empresa de su padre, crear un imperio único. Me negué. No era solo una cuestión de negocios, era control. Quería controlarlo todo. La empresa, a mí, nuestras vidas. Cuando me di cuenta, terminé. No lo tomó bien. Mariana asintió lentamente. ¿Y por qué llama ahora? Dice que quiere proponer una alianza empresarial. Algo sobre proyectos en común. Ricardo hizo una pausa. Pero conozco a Tatiana, nunca hace nada por razones simples. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero forzó una sonrisa tranquila. Bueno, ya descubrirás qué quiere mañana, ¿no? Ricardo tomó su mano de nuevo. ¿Estás bien con esto? Mariana se encogió de hombros, tratando de parecer más segura de lo que realmente se sentía. ¿Por qué no lo estaría? Son negocios, y es tu pasado. Confío en ti. Pero detrás de esas valientes palabras, una semilla de inseguridad había sido plantada. Tatiana de la Vega llegó el lunes por la mañana como un elegante huracán, alta, delgada, con un cabello perfectamente lacio que caía en ondas doradas sobre sus hombros. Llevaba un vestido Chanel que probablemente costaba el sueldo de 6 meses de Mariana, zapatos Louboutin y una bolsa que era una costosa obra de arte. Cruzó el lobby del piso 23, como si fuera la dueña del lugar, atrayendo miradas de admiración y envidia de todos. Mariana la vio por primera vez cuando Tatiana pasó junto a su escritorio, camino a la oficina de Ricardo. La mujer se detuvo, miró a Mariana de arriba abajo con una expresión evaluadora y luego sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tú debes ser la nueva asistente. Dicen que eres eficiente. Mariana levantó la barbilla. Hago mi mejor esfuerzo. Tatiana inclinó la cabeza. Estoy segura de que sí. Qué bueno que Ricardo finalmente encontró a alguien que aguanta trabajar con él. Solía bromear diciendo que asustaba a más asistentes que una película de terror. Había algo en ese comentario, una intimidad posesiva que hizo que el estómago de Mariana se revolviera, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Puedo ayudarla en algo? Tatiana hizo un gesto con la mano. No te preocupes, querida. Conozco el camino. Y sin esperar autorización, abrió la puerta de la oficina de Ricardo y entró como si tuviera todo el derecho de hacerlo. Mariana se quedó paralizada un momento, procesando lo que acababa de suceder. La forma en que Tatiana había dicho querida, como si Mariana fuera una niña ingenua, la intimidad con la que entró en la oficina,
la confianza absoluta de alguien que sabía que todavía tenía algún tipo de acceso privilegiado. Y por primera vez desde que su relación con Ricardo había comenzado, Mariana sintió el peso real de la diferencia entre ellos. Tatiana pertenecía a ese mundo. Mariana solo estaba de visita. La junta entre Ricardo y Tatiana duró 3 horas. 3 horas interminables durante las cuales Mariana intentó concentrarse en el trabajo, pero no podía evitar mirar esa puerta cerrada. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Por qué tardaban tanto? ¿Y por qué Ricardo no la había llamado para participar, como hacía en otras juntas importantes? Cuando finalmente la puerta se abrió, Tatiana salió con una sonrisa de satisfacción. Se detuvo de nuevo en el escritorio de Mariana. «Creo que tú y yo nos veremos bastante por aquí en las próximas semanas. Estoy trabajando con Ricardo en un proyecto conjunto». Mariana forzó una sonrisa profesional. «Qué bien, si necesita cualquier cosa estoy a su disposición». Tatiana inclinó la cabeza, estudiando a Mariana con esos ojos calculadores. «Sabes, hay algo familiar en ti. No logro identificar qué, pero estoy segura de que nos conoceremos mejor». Y con un gesto displicente se fue. Mariana esperó hasta estar segura de que Tatiana se había ido antes de tocar a la puerta de Ricardo. Él estaba de pie junto al ventanal, con una postura tensa. Mariana cerró la puerta detrás de ella. «¿Quieres hablar de esto?» Ricardo se volteó. «Quiere formar una alianza estratégica para un proyecto de inversiones internacionales. Tiene sentido en papel. Sería rentable para ambas empresas». Mariana se cruzó de brazos. «Pero no confío en ella. Nunca confié del todo. Y ahora menos». Mariana se acercó. «¿Por qué aceptaste la junta entonces?» Ricardo se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Porque mi consejo de administración me está presionando para que lo considere. Y porque negarme sin una razón aparente parecería personal, no profesional». Mariana asintió lentamente. «¿Y es personal?» Ricardo la miró directamente. «No de la forma en que estás pensando, no siento nada por Tatiana más que una sana desconfianza. Pero eso no significa que no vaya a intentar complicar las cosas, especialmente si se entera de lo nuestro». Mariana sintió que el estómago se le hundía. «¿Crees que intente algo?» Ricardo suspiró. «Conozco a Tatiana lo suficiente como para saber que no hace nada sin un motivo oculto. Y nunca aceptó bien que termináramos, no porque me amara, sino porque no le gusta perder, y que yo terminara con ella fue una derrota que nunca superó». Mariana intentó mantener la voz firme. «Entonces, ¿qué hacemos?» Ricardo la atrajo hacia un abrazo. «Seguimos adelante, con cuidado, y no dejamos que ella se interponga entre nosotros». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. En las semanas siguientes, Tatiana se convirtió en una presencia constante en el piso 23. Siempre con una excusa para juntas adicionales, siempre con un motivo para aparecer sin avisar. Y siempre, asegurándose de demostrar intimidad con Ricardo. Una mano en su hombro durante las conversaciones. Risas fuertes por chistes internos que solo ellos dos entendían. Referencias constantes al pasado que compartían. Era lo suficientemente sutil para no ser grosero, pero lo suficientemente obvio para dejar claro el mensaje. Ella y Ricardo tenían historia, y Mariana era la extraña. Lo peor era que Ricardo parecía no darse cuenta, o si se daba cuenta no sabía cómo manejarlo. Mantenía a Tatiana a distancia profesionalmente, pero no podía ser grosero sin causar problemas empresariales, y Mariana lo entendía racionalmente. Pero emocionalmente era una tortura ver a esa mujer perfecta, que hablaba su idioma, que entendía ese mundo de una forma que Mariana nunca entendería, circulando alrededor del hombre que amaba. Sí, lo amaba. Se había dado cuenta unas semanas atrás, pero aún no lo había dicho en voz alta. Y ahora, con Tatiana siempre presente, las palabras parecían atoradas en su garganta. Fue un jueves por la noche que todo llegó al límite. Mariana estaba trabajando hasta tarde, organizando documentos para una presentación importante al día siguiente, cuando escuchó voces provenientes de la oficina de Ricardo. Reconoció su voz, tensa y controlada, y la de Tatiana, más alta, casi llorosa.
No era su intención escuchar, pero las voces eran demasiado altas para ignorarlas. Tatiana, eso no va a pasar. Terminamos hace 2 años. Yo ya seguí adelante. La voz de Tatiana subió de tono. ¿Seguiste adelante con quién, Ricardo? ¿Con esa secretaria de quinta? ¿De verdad crees que ella pertenece a tu mundo? Apenas sabe qué tenedor usar en una cena formal. Silencio. Luego la voz de Ricardo peligrosamente baja. No tienes derecho a hablar de Mariana. Y para tu información, ella tiene más clase e inteligencia en su dedo meñique que tú en todo tu guardarropa de diseñador. Ahora, por favor, retírate. Esta conversación terminó. La puerta se abrió bruscamente y Tatiana salió, con los ojos brillando de ira. Vio a Mariana ahí, obviamente habiendo escuchado todo, y su rostro se contrajo en una expresión de puro desprecio. Disfrútalo mientras dure, querida. Los hombres, como Ricardo, siempre vuelven con los de su tipo. Y tú nunca serás de nuestro tipo. Mariana no respondió. Solo miró a Tatiana hasta que la mujer, frustrada, se fue, sus tacones resonando en el mármol. Ricardo apareció en la puerta, visiblemente afectado. Mariana, lamento mucho que tuvieras que escuchar eso. Mariana negó con la cabeza. No te disculpes por ella. Pero Ricardo, necesito preguntar. ¿Tiene razón? ¿Sobre qué? ¿Sobre que no pertenezco a este mundo? Ricardo cruzó la distancia entre ellos en 3 largos pasos y tomó el rostro de Mariana entre sus manos. Tú perteneces a cualquier lugar, que elijas estar, y yo elijo que estés a mi lado. No por obligación, no por lástima, sino porque me haces querer ser un hombre mejor, porque me desafías, me irritas, me haces reír y me haces sentir vivo por primera vez en años. Así que no, Tatiana no tiene razón en nada. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Y sé que es muy pronto para decirlo, y sé que es complicado, pero necesito que lo sepas. Te amo, Ricardo Garza, con todo tu perfeccionismo irritante y tu pésimo hábito de trabajar hasta tarde y tu incapacidad para admitir cuando te equivocas. Te amo. Ricardo la atrajo hacia un beso profundo, desesperado, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Yo también te amo, Mariana López, y vamos a encontrar una forma de lidiar con Tatiana y con cualquier otra persona que intente separarnos, porque eres mía y yo soy tuyo, y nada más importa. Pero mientras se abrazaban ahí, en la oficina vacía, ninguno de los dos sabía que al otro lado de la puerta, escondida en las sombras, Tatiana había regresado y escuchado cada palabra. Y la sonrisa que se dibujaba en sus labios no tenía nada de bueno. Si no podía tener a Ricardo, se aseguraría de que nadie más pudiera, y acababa de encontrar el arma perfecta para ello. La asistente enamorada, que no sabía en qué juego peligroso acababa de entrar. Tatiana pasó el fin de semana planeando cada movimiento con la precisión de una ajedrecista profesional. Había construido su imperio en el mundo de los negocios no solo con el apellido de la Vega, sino con una inteligencia aguda y una capacidad de manipulación que pocos podían igualar. Y ahora toda esa experiencia estaría dirigida a un único objetivo: separar a Ricardo de Mariana y hacerle ver su error. El lunes por la mañana, Tatiana llegó temprano a las oficinas de Garza y Asociados, no para una junta programada, sino para una visita que sabía que tomaría a Ricardo por sorpresa. Conocía su rutina lo suficiente como para saber que él siempre llegaba a las 7 de la mañana, 2 horas antes que Mariana. Era la ventana de oportunidad perfecta. Ricardo estaba revisando informes cuando la recepcionista temporal llamó nerviosa para anunciar que la señora de la Vega estaba en camino. Él frunció el ceño. Tatiana nunca llegaba sin avisar. ¿Qué quería esta vez? Ni siquiera tuvo tiempo de preparar una excusa antes de que ella entrara por la puerta, elegante como siempre con un vestido gris que probablemente costaba más que un coche compacto. Ricardo, querido, espero no interrumpir. Él mantuvo su voz neutra. Tatiana, no te esperaba hoy. ¿Tenemos alguna junta que olvidé?
Ella se sentó en la silla frente a su escritorio sin ser invitada. No, no la tenemos, pero necesitamos hablar, y prefiero hacerlo antes de que llegue tu adorable asistente. Había veneno en esa última palabra. Ricardo se cruzó de brazos. ¿Sobre qué? Sobre que estás cometiendo un error catastrófico, dijo ella directamente. Ricardo mantuvo una expresión impasible, pero por dentro sus alarmas sonaban. ¿De qué estás hablando? Tatiana inclinó la cabeza. Ay, por favor, ¿de verdad crees que puedes esconder una relación en tu propia oficina? La gente habla, Ricardo, y yo escucho. Él no confirmó ni negó. Si viniste a opinar sobre mi vida personal, estás perdiendo tu tiempo. Tatiana se inclinó hacia adelante. Vine como amiga, como alguien que ya estuvo donde estás tú, enamorada, ciega, incapaz de ver la verdad obvia. ¿Y cuál sería esa verdad obvia? Que Mariana López no es quien crees que es. Ricardo sintió que la ira subía, pero se obligó a mantener la calma. Explícate. Tatiana abrió su bolso y sacó un folder. Contraté a un investigador privado, solo para asegurarme de que mi socio de negocios, o sea tú, no estuviera siendo manipulado, y encontré algunas cosas interesantes sobre la señorita López. Ricardo no tocó el folder. No me interesan los chismes. No son chismes, son hechos. Mintió en su currículum, Ricardo. Omitió un trabajo anterior donde fue despedida por causa justificada. Y adivina por qué. Por tener una relación inapropiada con su gerente. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión neutra. Estás mintiendo. Tatiana le empujó el folder. Todo está aquí. Documentos, testimonios, hasta fotos. Tiene un patrón, Ricardo. Seduce a hombres en posiciones de poder, los usa para ascender, y cuando consigue lo que quiere, los desecha, y tú eres solo el más reciente de la lista. Ricardo no abrió el folder. Sal de mi oficina. Tatiana se levantó, pero no sin antes dejar el folder sobre el escritorio. Léelo, y cuando te des cuenta de que tengo razón, sabes dónde encontrarme. Porque a diferencia de ella, a mí sí me importas. Siempre me has importado, y siempre lo harás. Cuando ella se fue, Ricardo se quedó mirando ese folder como si fuera una serpiente venenosa. Una parte de él quería tirarlo a la basura sin abrirlo, pero otra parte, la parte analítica y racional que lo convirtió en un ejecutivo exitoso, sabía que necesitaba al menos verificar si había algo de verdad en esas acusaciones. Con manos temblorosas abrió el folder, y lo que vio dentro hizo que su mundo se tambaleara. Había documentos que parecían legítimos. Una carta de despido de una tienda departamental citando conducta inapropiada. Declaraciones firmadas por excompañeros de trabajo de Mariana que afirmaban que había coqueteado con el gerente para conseguir ascensos, y fotos granuladas pero reconocibles de Mariana con un hombre mayor en situaciones que parecían íntimas. Ricardo sintió náuseas. ¿Sería verdad? ¿Mariana le había mentido sobre todo? Pero entonces algo no cuadró. Las fechas en los documentos. Mariana le había dicho que fue despedida hacía 8 meses por un error con un cliente, pero los documentos en el folder indicaban un despido de hacía 2 años. ¿Y las fotos? Miró más de cerca. Había algo raro en ellas. La calidad era muy baja, los ángulos demasiado convenientes, y las personas en las declaraciones no reconocían ninguno de los nombres. ¿Sería posible que todo fuera fabricado? Tomó el teléfono y llamó al jefe de seguridad de la empresa. Necesito que verifiques la autenticidad de unos documentos, con absoluta urgencia. Sabía que se arriesgaba a exponer algo, pero necesitaba la verdad. Mientras tanto, Mariana llegó a la oficina con su sonrisa habitual, completamente ajena a la bomba que Tatiana había plantado. Buenos días. El café está un poco más cargado hoy. Pensé que lo necesitarías después de la junta de ayer. Ricardo la miró, tratando de reconciliar a la mujer que conocía con las acusaciones que acababa de leer. Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Me contaste toda la verdad sobre tu trabajo anterior? Mariana parpadeó, sorprendida por la pregunta. Sí, ¿por qué?
Ricardo estudió su rostro. ¿Ningún detalle omitido? ¿Nada que quisieras contarme? Mariana frunció el ceño. Ricardo, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Él suspiró, tomó el folder y se lo entregó. Tatiana estuvo aquí. Dejó esto. Mariana abrió el folder. Su expresión pasó de la confusión al shock y luego a una ira absoluta. Esto es mentira. Todo esto es mentira. Ricardo, tienes que creerme. Yo no hice nada de esto. Quiero creerte, Mariana, pero estos documentos parecen muy reales. Mariana temblaba de rabia. Entonces mándalos a verificar, investiga. Habla con mi ex jefe, con cualquiera que trabajó conmigo. Nunca tuve una relación con nadie en mi trabajo anterior. Me despidieron porque cometí un error honesto con un pago. Y estas fotos ni siquiera soy yo. Mira bien. Ricardo miró de nuevo, esta vez con más atención, y se dio cuenta de que Mariana tenía razón. La mujer en las fotos tenía rasgos similares, pero la mandíbula era diferente, la forma de los ojos estaba mal, y mientras más miraba, más obvio se hacía. Era un montaje, una fabricación elaborada. Tatiana había creado un folder entero de pruebas falsas. ¿Pero por qué? La respuesta era obvia. Para destruir su relación. Para plantar semillas de duda que eventualmente los separarían. Y casi había funcionado. Ricardo sintió vergüenza de sí mismo por haber dudado, aunque fuera por un momento, de la mujer que amaba. Mariana, lo siento mucho. Debí haberme dado cuenta de inmediato que era falso, pero me tomó por sorpresa y yo... Mariana levantó una mano. No, lo entiendo. Ella es buena en esto, manipulando, creando dudas. Pero Ricardo, si vamos a hacer que esto funcione, necesitas confiar en mí, completamente. Porque si cada vez que alguien aparece con acusaciones vas a dudar, no vamos a sobrevivir. Confío en ti, dijo él firmemente, y voy a probarlo. Vamos a exponer lo que Tatiana está haciendo y a asegurarnos de que nunca más pueda amenazarnos. Los primeros indicios de que algo andaba mal aparecieron la semana siguiente. Pequeñas cosas, casi imperceptibles individualmente, pero que juntas formaban un patrón perturbador. Un informe importante que Mariana había preparado desapareció del sistema. Correos confidenciales sobre la alianza con Tatiana se filtraron a la prensa especializada. Un contrato que Ricardo había revisado personalmente de repente contenía cláusulas que él juraba nunca haber aprobado. Y en todos estos incidentes había una constante. Mariana era la última persona que había tenido acceso a los archivos. En el Departamento de Recursos Humanos comenzaron a circular rumores. La nueva asistente estaría saboteando a su propio jefe. ¿Habría sido infiltrada por alguna empresa rival? Los chismes se susurraban en las esquinas, pero llegaban a oídos de Mariana a través de miradas de desconfianza y conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. Intentó ignorarlo, concentrarse en el trabajo, pero la atmósfera en el piso 23 había cambiado. Y lo peor de todo era que Ricardo estaba siendo presionado por el Consejo de Administración para tomar medidas. Fue en una junta tensa con sus directores que la situación llegó al límite. Mariana no estaba presente, pero Ricardo le contó cada doloroso detalle después. El Consejo exigió una investigación formal sobre las filtraciones y los errores, y aunque nadie se atrevió a acusar a Mariana directamente frente a Ricardo, las insinuaciones eran lo suficientemente claras. Era la única nueva contratación reciente. Tenía acceso a información sensible, y casualmente, todos los problemas habían comenzado después de que ella asumió el cargo. Ricardo defendió a Mariana con una vehemencia que sorprendió incluso a los directores más cercanos. Es la profesionista más competente que ha trabajado conmigo. Esas acusaciones son absurdas. Pero el director de finanzas, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, dijo lo que todos pensaban. Ricardo, con todo respeto, todos sabemos que tú y la señorita López tienen una relación que va más allá de lo profesional. ¿Eso está afectando tu juicio? El silencio que siguió fue pesado. Ricardo sabía que negar sería inútil. Aparentemente,
Él y Mariana no habían sido tan discretos como pensaban. Mi relación con Mariana no tiene nada que ver con mi evaluación profesional de ella. Es inocente de estas acusaciones. El director suspiró. Entonces, pruébalo. Abre una investigación. Deja que los hechos hablen por sí mismos. Si es inocente, será exonerada. Y si no lo es, ambos sabrán la verdad. Ricardo apretó los puños bajo la mesa. Muy bien, abran la investigación. Pero cuando prueben que Mariana es inocente, espero disculpas formales de todos ustedes. Cuando Ricardo le contó a Mariana sobre la investigación, ella se puso pálida. ¿Creen que te estoy saboteando? ¿A la empresa? Ricardo tomó sus manos con firmeza. Yo sé que no, y vamos a probarlo. Pero Mariana, necesito preguntarte, ¿confías en mí? Completamente. Entonces necesito que hagas algo que va a ser difícil, muy difícil, pero es la única forma de descubrir quién está realmente detrás de esto. El plan que Ricardo trazó era audaz y arriesgado. Fingirían una ruptura pública y dramática. Mariana sería transferida a otro departamento, aparentemente en desgracia. Esto serviría a dos propósitos. Primero, calmar al consejo y eliminar las sospechas de favoritismo. Segundo, y más importante, darle a la persona que realmente estaba detrás del sabotaje la falsa sensación de seguridad para cometer un error fatal. Ricardo tenía sus sospechas sobre quién era, pero necesitaba pruebas, y las pruebas solo llegarían si el verdadero culpable se sentía lo suficientemente seguro como para actuar abiertamente. Mariana odió cada palabra de ese plan, pero entendió la lógica, y lo más importante, confiaba en Ricardo. Si él creía que era necesario, lo haría, pero con una condición. Cuando todo esto termine, cuando probemos mi inocencia y descubramos quién está haciendo esto, haremos pública nuestra relación, sin más secretos, sin más escondites. Ricardo sonrió. No lo querría de otra manera. La actuación tuvo lugar un viernes por la tarde, estratégicamente elegida para que todos los departamentos clave estuvieran presentes. Ricardo llamó a Mariana a su oficina con una voz fría y lo suficientemente alta como para que los empleados cercanos escucharan. Cuando ella entró, lo encontró de pie, con una expresión de furia controlada que ella sabía que era falsa, pero que convencería a cualquiera. Señorita López, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa? Mariana forzó su voz a temblar ligeramente. 4 meses, señor. Y en estos 4 meses, ¿cuántos errores críticos han ocurrido? ¿Cuántas filtraciones? ¿Cuántos documentos han desaparecido? Mariana bajó la cabeza interpretando perfectamente el papel de empleada humillada. No lo sé, señor. Le juro que no fui yo. Ricardo golpeó la mesa, haciendo que Mariana saltara de verdad porque no se lo esperaba. Confié en usted. Le di oportunidades que nadie más habría tenido, y usted me traicionó. Mariana sintió que lágrimas de verdad le quemaban los ojos, no porque creyera sus palabras, sino porque dolía fingir que sí. Señor, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar. A partir del lunes será transferida al departamento de archivo muerto en el sótano. Si todavía quiere tener un trabajo aquí, le sugiero que acepte sin quejas. Mariana tragó saliva. ¿Y si no acepto? Entonces está despedida. La elección es suya. Fue entonces cuando Mariana hizo algo que no estaba en el guión, algo que surgió de toda la frustración, el miedo y la ira verdaderos que había acumulado en las últimas semanas. Tomó el vaso de agua que estaba sobre el escritorio de Ricardo y le arrojó el contenido a la cara. Es usted un hombre horrible, Ricardo Garza. Di todo por este trabajo, por usted, y me trata como basura a la primera oportunidad. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Acepto la transferencia, pero solo porque necesito el dinero para mi mamá, no porque me lo merezca. Y un día se dará cuenta del error que cometió, y será demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El piso 23 quedó en silencio absoluto. Todos se habían detenido a observar la escena, y en algún lugar
Escondida entre los empleados conmocionados, Tatiana de la Vega sonreía. El plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Ricardo Garza finalmente se había deshecho de la secretaria de Quinta. Y ahora el camino estaba libre para que Tatiana reconquistara lo que siempre había sido suyo por derecho. El fin de semana fue una tortura para ambos. Ricardo y Mariana se comunicaban solo por mensajes encriptados en una aplicación segura, conscientes de que cualquier contacto visible arruinaría el plan. Mariana pasó los 2 días en casa con doña Celia, quien se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no presionó a su hija. Solo le tomó la mano y le dijo que todo estaría bien, y Mariana quiso creerlo. Ricardo, por su parte, contrató discretamente a un investigador privado y a un experto en seguridad digital. Si alguien estaba manipulando sistemas y documentos, dejaría rastros. Era solo cuestión de encontrarlos, y tenía una fuerte sospecha de dónde buscar. El lunes, cuando Mariana bajó al sótano helado donde estaban los archivos muertos, se sintió absolutamente miserable. El espacio era claustrofóbico, mal iluminado, y su única compañía eran pilas interminables de documentos antiguos. Pero se mantuvo firme. Esto era temporal. Tenía que creerlo. En el piso 23, la atmósfera había cambiado drásticamente. Tatiana apareció temprano, con una excusa débil sobre unos documentos que revisar, pero cualquiera con ojos podía ver que estaba radiante. Pasó junto al escritorio vacío de Mariana con una sonrisa de satisfacción y entró en la oficina de Ricardo sin tocar. Él levantó la vista de la computadora con una expresión cuidadosamente neutra. «Tatiana, ¿qué puedo hacer por ti?» Tatiana se sentó en la silla frente a su escritorio con una familiaridad que hizo sonar las alarmas de Ricardo. «Vine a ver cómo estás. Me enteré del incidente. Con tu ex asistente. Debió ser difícil». Ricardo mantuvo un rostro impasible. «Fue una situación profesional que requirió medidas profesionales. Nada más». Tatiana inclinó la cabeza. «Siempre tan estoico. Pero Ricardo, te conozco. Sé cuando algo te afecta. Y sé que te importaba esa chica, aunque no debieras». Había algo en su tono, una confianza excesiva, que confirmó las sospechas de Ricardo, pero necesitaba que ella se revelara por completo. Mariana cometió errores graves. No tuve otra opción. Tatiana se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿finalmente lo entiendes? La gente como nosotros necesita estar con gente de nuestro nivel, no con...» Hizo una pausa calculada. «Gente que no entiende nuestro mundo». Ricardo sintió que la ira hervía, pero mantuvo la voz calmada. «¿Y tú crees que entiendes mi mundo, Tatiana?» «Claro que lo entiendo. Siempre lo he entendido. Y ahora que no hay más distracciones entre nosotros, podemos finalmente enfocarnos en lo que realmente importa. La fusión de nuestras empresas. Y quién sabe, la fusión de nuestras vidas de nuevo». Ricardo tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no explotar ahí mismo. Pero necesitaba más. Necesitaba que confesara. «Tatiana, siempre has sido ambiciosa. Es una de las cosas que admiro. Da de ti. Pero dime, ¿qué harías para conseguir lo que quieres?» Los ojos de Tatiana brillaron. «Cualquier cosa. Haría cualquier cosa, Ricardo. Y lo hice». Ricardo sintió que el estómago se le apretaba, pero mantuvo una expresión neutra. «¿Qué quieres decir con eso?» Tatiana se rió, un sonido bajo y triunfante. «¿De verdad crees que esos errores, esas filtraciones, fueron accidentes? Por favor, sabía que mientras esa chica estuviera a tu lado, nunca volverías a verme. Así que me aseguré de quitarla del camino. Fue sorprendentemente fácil, la verdad. Sobornar a un técnico de sistemas para alterar documentos y crear rastros que llevaran a ella. Plantar semillas de duda en el consejo, y voilà. Problema resuelto». Ricardo se quedó paralizado, procesando la confesión. Realmente lo había hecho. Destruyó la reputación de Mariana, puso en riesgo su relación, todo por ambición y celos. Y peor, lo estaba confesando como si fuera un logro admirable. «Tatiana,
¿Te das cuenta de lo que acabas de admitir? Tatiana hizo un gesto displicente con la mano. Ay, relájate. No hay pruebas de nada. Y aunque las hubiera, ¿quién le creería a una secretaria en contra de mi palabra? Soy una de la Vega, Ricardo. Nosotros siempre ganamos. Fue entonces cuando la puerta se abrió. El jefe de seguridad de la empresa entró, seguido por el director jurídico y 3 testigos del departamento de cumplimiento. Y justo detrás de ellos, Mariana. Tatiana palideció. ¿Qué? Ricardo se levantó, su voz fría como el hielo. Tenías razón en una cosa, Tatiana. Siempre haces lo que sea para ganar. Pero esta vez subestimaste a la gente contra la que jugabas. Mariana se acercó, con los ojos fijos en Tatiana. Toda esta oficina tiene grabación de audio y video. Cada palabra que dijiste fue registrada. Y tenemos al técnico de sistemas que sobornaste. Confesó todo a cambio de inmunidad. Tatiana se levantó abruptamente, la silla cayendo hacia atrás. Esto es una trampa. No pueden hacer esto. El director jurídico dio un paso al frente. De hecho, señora de la Vega, sí podemos. Y lo haremos. Cometió fraude corporativo, sabotaje, soborno y difamación. Tendremos el placer de verla responder por todo ello. Tatiana miró de Ricardo a Mariana, dándose cuenta finalmente de que le habían tendido una trampa. Estaban juntos todo el tiempo, todo fue una actuación. Ricardo rodeó los hombros de Mariana con su brazo. Todo. Y caíste redondita. Ahora, te sugiero que llames a tu abogado. Lo vas a necesitar. Cuando Tatiana fue escoltada fuera del edificio por seguridad, el alivio en el piso 23 fue palpable. La verdad había salido a la luz. Mariana estaba libre de toda culpa, y a Ricardo Garza, por primera vez en años, no le importaba en lo más mínimo lo que los demás pensaran de su vida personal. Atrajo a Mariana hacia un abrazo ahí mismo, frente a todos. Lamento mucho todo por lo que pasaste. Mariana negó con la cabeza. Valió la pena. Ganamos. Juntos. ¿Y ese juntos ahora es oficial? Ricardo sonrió. Más oficial imposible. Y para probarlo, la semana siguiente convocó una junta extraordinaria del Consejo de Administración. Mariana estaba a su lado, no como asistente, sino como la mujer que amaba y que merecía ser reconocida como tal. Los directores llegaron curiosos, sin saber el motivo de la convocatoria urgente. Ricardo esperó a que todos estuvieran sentados antes de comenzar. Señores, esta junta no es sobre negocios, es sobre algo mucho más importante. Es sobre honestidad y respeto. En las últimas semanas todos ustedes cuestionaron mi juicio profesional por mi relación con Mariana López y permití que esas dudas existieran porque no quise mezclar mi vida personal con el trabajo. Pero ahora me doy cuenta de que fue un error. Porque la mujer a mi lado no es solo alguien a quien amo. También es la profesionista más talentosa, dedicada e íntegra que ha trabajado en esta empresa. Y merece reconocimiento por ambas cosas. Mariana, ¿aceptas el puesto de directora de operaciones ejecutivas de Garza y Asociados? Mariana se quedó sin aliento. Ricardo. Él sonrió. Has demostrado tu competencia con creces. La empresa te necesita. Yo te necesito. No solo personalmente, sino profesionalmente. Y no aceptaré un no por respuesta. Mariana miró alrededor de la sala, viendo la sorpresa en los rostros de los directores, pero también algo más. Respeto. El director de finanzas, que había sido el más crítico, asintió lentamente. La señorita López ha probado su lealtad y competencia repetidamente. Apoyo el nombramiento. Uno por uno, los otros directores estuvieron de acuerdo, y Mariana, con lágrimas en los ojos, aceptó. Pero Ricardo no había terminado. Se volteó hacia ella, ignorando por completo a los ejecutivos a su alrededor. Mariana López, entraste a mi vida derramándome café y desafiando cada una de mis certezas. Me hiciste reír, me hiciste dudar, me hiciste querer ser mejor. Y en algún punto en medio de todo eso,
Te convertiste en lo más importante de mi vida. Se arrodilló ahí, en la sala del consejo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. ¿Te quieres casar conmigo? No porque se espere, no porque tenga sentido en papel, sino porque no puedo imaginar un solo día del resto de mi vida sin ti a mi lado. Mariana apenas podía respirar. La sala entera estaba en silencio absoluto, y entonces sonrió, esa sonrisa luminosa que había capturado el corazón de Ricardo desde el primer día. Sí, 1000 veces sí. La sala estalló en aplausos. Los directores, normalmente tan serios y contenidos, aplaudían y silbaban como niños. Y Ricardo se levantó, le puso el anillo en el dedo a Mariana y la besó ahí, frente a todos, sellando una promesa que comenzó con café derramado y terminó con amor verdadero. La boda fue 3 meses después. Fue sencilla, como Mariana siempre quiso. Una ceremonia pequeña en un jardín en Valle de Bravo, solo con la familia cercana y los amigos más queridos. Doña Celia lloró durante toda la ceremonia, viendo a su hija finalmente feliz. Y Ricardo, a quien todos conocían como el ejecutivo frío y calculador, tuvo que secarse sus propios ojos más de una vez mientras Mariana caminaba hacia él. Regresaron a la Ciudad de México como marido y mujer, socios en los negocios y en la vida. La empresa prosperó bajo su liderazgo conjunto. Mariana trajo innovaciones que humanizaron los procesos sin perder eficiencia. Ricardo aprendió a delegar y a confiar, y juntos construyeron algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber hecho solo. Claro, todavía había momentos difíciles. Ricardo seguía siendo perfeccionista y terco. Mariana todavía lo desafiaba en cada decisión cuestionable. Peleaban por tonterías, celos tontos, pequeños malentendidos, pero siempre se reconciliaban, porque en el fondo sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que no solo sobrevivió a los obstáculos, sino que se hizo más fuerte gracias a ellos. Y cuando alguien le preguntaba a Ricardo cómo había encontrado a la mujer de su vida, él siempre respondía con una sonrisa. Me tiró café encima el primer día y no ha dejado de sorprenderme desde entonces. Y Mariana, al escucharlo, replicaba, y tú fuiste el hombre más imposible que he conocido, todavía lo eres, pero eres mi hombre imposible, y no lo cambiaría por nada. Porque al final el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. Y entre el ejecutivo rígido y la asistente terca, la verdad siempre fue inevitable desde el primer momento en que sus miradas se encontraron sobre una camisa manchada de café y un orgullo herido que se transformó en la historia de amor más hermosa que Garza y asociados jamás había presenciado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, superación y valentía, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue la determinación de Mariana? ¿La transformación de Ricardo? ¿La confrontación con Tatiana? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, las luchas, los amores, las victorias contra todo pronóstico. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que hará que tu corazón se acelere y tus ojos se llenen de lágrimas. Hasta entonces, recuerda que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece imposible,